una porción de la palabra del Señor. Reciban los saludos. Ayer estuvimos visitando unos hermanos amigos que por muchos años, bueno, veo cómo es la vida, a veces estuvimos muchos años sirviendo en su iglesia, nosotros en la nuestra, compartíamos en la iglesia donde iba. La pastora dijo que alguna vez fui joven, ¿no? Alguna vez ellos me conocieron joven, con pelo negro, y un testimonio tremendo para la gloria del Señor, de lo que Dios hizo en la vida de la pastora Mari. Y nos regocijábamos, ¿no? de ver la obra del Señor, cómo crece, como nuestros hermanos cumplieron 14 años sirviendo al Señor, y damos gracias a Dios porque Dios es bueno y grande es su misericordia. Amén. Nos trajo recuerdos de cuando éramos pibes, cuando servíamos al Señor. Yo recuerdo allí en la calle Chile 2026 que me habían comenzado a filmar y yo solamente tenía un saco y tenía una sola camisa y te filmaban. Y claro, si te invitaban 2 o 3 veces seguidas sonaba, porque estaba siempre con la misma ropa. Si no se cambió, el predicador no se cambia, ¿no? Y entonces Dios me dijo con corbata y cambiaba la situación con corbata, ¿no? Y entonces, qué lindas épocas y qué lindos tiempos, qué lindos momentos donde la pastora Mari decía que yo muy bien, honestamente no me acordaba mucho del testimonio de ella, pero esta mujer tenía cáncer en su garganta era cáncer en la tiroides y tenía la mitad del cuerpo tomado. No conocía a Jesús, estaba a punto, ya los médicos no le daban esperanza y un día le invitan a la iglesia, justo estábamos ministrando y Dios sanó, tomó ese cáncer y ella ayer daba testimonio después de no sé cuántos años de que cuando se fue a hacer ese testograma, que es allí donde se mira y se ve dónde está el cáncer que había tomado su cuerpo, dice que lo encontró blanco como la pared porque no encontraron ningún rasgo de cáncer. Y esto podemos contemplar y ver la magnificencia de Dios y el poder de Dios. Y saber que el Dios que servimos cada uno de nosotros es un Dios que está vivo y a mí me emociona hasta lo sumo de saber que al Dios que estamos sirviendo es un Dios que sigue respondiendo, que sigue hablando, que sigue actuando, que sigue moviéndose en medio de su pueblo. En esta mañana, nos quedamos hasta, no queríamos volver a casa, y comer la torta, y no, nos vamos a casa porque ya tenemos reunión a la mañana, y tuvimos que quedarnos allí, compartir un tiempo tan lindo y tan especial, recibiendo palabras también de parte de Dios, y siendo bendecidos. Y le pregunté al Señor cuál era el mensaje, aún cuando llegamos, llegamos de la fiesta, llegamos de compartir, que el Señor pusiera ese mensaje en mi corazón. Yo quiero hablar en esta mañana, y el título que le he puesto es nunca pierdas la esperanza. Nunca pierdas la esperanza. Es interesante, ¿no? Porque la semana pasada estábamos como trapos de piso. Aquellos que les gusta por aquellos que viajaron, aquellos que invirtieron, qué desesperanza, ¿sí o no? Que no nos clasificamos, que no avanzamos. Esa es la esperanza que tenía el hombre natural. Pero ¿cuántas veces nos toca a nosotros experimentar o vivir en nuestra vida falta de esperanza? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado vivir tiempos difíciles, tiempos de tribulación, tiempos de prueba, tiempos donde las cosas no salen como uno determinó o como creyó que iban a salir? Y son esos momentos donde uno pierde la esperanza. Mi hermana, le habían dado una fecha para operarse y le dijeron la postergamos, y es un cimbronazo, ¿no? Y es un cimbronazo. Es un cimbronazo porque es como que uno pierde la esperanza. ¿Y ahora para cuándo? ¿Se pondrán de acuerdo? ¿No se pondrán de acuerdo? Y son esos momentos donde nosotros, o son esos momentos
pensamientos que el Señor trajo a mi corazón para poder hablarles y ministrarles en esta mañana. El primer pasaje que quiero que toquemos está escrito o está establecido en el libro de Jeremías, en su capítulo 17, verso 13. Jeremías, capítulo 17. Si usted tiene su celular y quiere sacar una foto, saque una foto, es mucho más fácil. Nosotros nos esforzamos un poquito para que usted pueda llevarse a casa por lo menos el bosquejo y después lo pueda desarrollar. Amén. Pero nunca pierdan la esperanza. El texto está en Jeremías, capítulo 17, 13. Pero también quiero ministrar sobre Génesis 48, 11. En el libro de Jeremías nos dice lo siguiente: oh Jehová, esperanza de Israel. Oh Dios, tú eres nuestra esperanza. Todos los que te dejan, dice, serán avergonzados, y los que se apartan de mí, dice, serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. Dejaron al Señor, y dice que lo primero que enuncia era que Jehová era su esperanza. Pero aquellos que realmente no buscan, aquellos que realmente no tienen comunión con Él, con aquellos, dice que ellos dejaron el manantial, dejaron el lugar donde se nutrían el agua fresca. Alguien dijo que uno puede pasar días sin alimentarse, que bueno, en mi caso tenemos unos cuantos días, pero dice que el hecho de tomar agua, dice que es una forma desesperante. Y yo no sé si alguna vez usted tomó agua de una vertiente. Yo no sé si usted tuvo la posibilidad una vez de colocar sus manos y ver el agua cristalina de ese manantial que recorría. Y es un agua total. Hoy te le pasa literalmente. No, hoy te le pasa literalmente. Pero qué fresca que es esa agua. Qué gusto tan particular que tiene. Y vos la tomaste solamente de una vertiente que cae entre las piedras, pero colocaste tu mano y ella es como que te renovó, te dio nueva vida. La esperanza produce eso en nosotros. La esperanza produce en nuestras vidas y en nuestros corazones cuando vamos al manantial de vida y cuando estamos secos, cuando estamos áridos, cuando estamos con dificultades, como cuando nos sentimos como el pueblo de la tierra, desesperados y sin fuerza, podemos ir a esa fuente para nutrirnos y el Señor renueva nuestra esperanza. Pero ahora mire usted, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 48, verso 11, y voy a enfocar un poco en la vida de este hombre llamado Jacob, o Israel. 48, 11, y dijo Israel a José, dice, no pensaba, fíjense ustedes que Jacob, Israel, le dice, yo no pensaba, José, yo no pensaba ver tu rostro. No tenía esperanza de volver a encontrarte. Ustedes se acuerdan de la historia de José. José revela su visión a sus hermanos se ponen celosos, lo arrojan en un pozo, dicen que toman un cabrito, lo matan, la túnica de José la llenan de sangre y van con esa sangre y se la llevan a su padre y le dicen, tu nene querido, tu protegido, tu amado murió. Y entonces sin vergüenza, ¿qué habían hecho? Lo habían hecho un paquete y se lo mandaron y lo vendieron a los esclavos. Y entonces es donde viene esta palabra y nos dice, y dijo Israel a José, cuando se volvieron a reencontrar, yo no pensaba ver tu rostro, Y dice, y aquí Dios me ha hecho, dice, no tan solo verte a vos, sino a ver tu descendencia. Qué interesante es encontrar en este caso, en este texto, cómo la evidencia de una situación
llevó a la desesperanza a Israel, de haber perdido esa esperanza de reencontrarse con su hijo. Yo creo que usted entre un poquito en la historia, porque es interesante encontrar y ver que su papá, solamente lo único que trajeron era una evidencia de las túnicas con sangre, y él se quedó con esa evidencia, pero en ningún momento dijo: yo quiero rescatar el cuerpo de mi hijo, yo quiero ver dónde se encuentra, qué es lo que le ha pasado. Él solamente se quedó con la evidencia. Y a veces la evidencia que acontece o sucede en nuestra vida nos puede llevar a una desesperanza determinada. La evidencia de que estoy enfermo, la evidencia de que no puedo progresar, la evidencia de que los años pasaron para mí, la evidencia de que mi hijo o mi esposo o mi novio o quien sea está apartado y bueno, y así está viviendo su vida y bueno, y no va a haber cambios. ¿Cuántas veces hemos dicho a través de la evidencia? A mí me ha tocado vivir evidencias en mi vida donde dijo: esto no da más fruto, esto no da para más. ¿A quién le ha pasado en su vida encontrar evidencias que te han llevado a perder la esperanza? Entonces encontramos que ¿qué es lo que hizo morir la esperanza en Jacob de ver a su hijo? ¿Cuál fue la evidencia? Fue la túnica de José manchada de sangre. Y la pregunta es, ¿no? Mira, yo estaba hablando de esto anoche y digo: ¿qué cosas? ¿No? ¿Qué cosas han matado? ¿Qué cosas han matado en tu vida para que pierdas la esperanza? ¿Qué evidencias se han marcado en tu vida? ¿Qué evidencias hay o se han marcado en tu vida para que pierdas la fe en aquello que Dios puede hacer de nuevo en tu vida? Dice la palabra de Dios que el Señor pronuncia y dice: aquí te hago cosa nueva. ¿Sí o no? Siempre Dios está dispuesto a hacer cosas nuevas. ¿Cuánto lo creen? Tenemos un Dios que nos lleva de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento. Tenemos un Dios que no es inerte. Tenemos un Dios que no se para, que no se frena. No tenemos un Dios que realmente se queda dormido en los laureles, sino que tenemos un Dios que nos activa a más. Jesús le enseñó a los discípulos, habían experimentado, hermanos, el milagro extraordinario de la multiplicación de panes y peces, y en vez de disfrutar y hacer una campaña y dar gloria al Señor y danzar, le dijo: no, pasemos al otro lado, vayamos en busca de más. ¿Cuántos quieren ir en búsqueda de más? Tenemos que ir en búsqueda de más. Entonces, ¿cuál fue la evidencia? Fue la túnica. ¿Qué cosas han matado, anulado tu esperanza? La pregunta es: ¿cuál es la túnica ensangrentada que te han tirado, el adversario, el enemigo sobre tu vida, que has perdido la esperanza? ¿Cuál es la túnica? ¿Cuál es la evidencia? No hay respuesta, no hay solución. Dios no lo puede hacer. Llevo años clamando. La evidencia de que mis años tardaron 45 años, y Caleb pudo haber dicho cuando llevó las repartijas de la tierra, se miró al espejo y ya no estaba como hace 45 años. La evidencia de que los años habían pasado, ¿sí o no? Yo no sé si a usted le pasa, pero yo cada vez que me miro al espejo me veo que algo pasó. Ayer me lo recordaron. Teníamos 25 años, 27 años. ¡Wow! Y pasaron los años y a mí marca una evidencia de los tiempos. Y cuando me miro al espejo, parece que veo la túnica ensangrentada donde me dice que ya los años han avanzado. Y el enemigo que susurra y me dice: ¿y ahora? Ya no tenés las mismas fuerzas, ya no tenés las mismas ganas, ya no tenés la misma movilidad que antes tenías. Pero yo me trato, como algún día me enseñó la palabra de Dios, como Caleb,
Y yo le digo al Señor, yo no quiero cualquier cosa, sino quiero lo que tú me prometiste. Así está mi fuerza como tenía 27, 28, 30 años, como las que tengo ahora, porque sé que Dios nos va a entregar aquello que nos prometió. Dios es fiel a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo quiero soltar en esta mañana 3 cosas sobre verdades con respecto al desarrollo de la esperanza. El primero de ellos, por favor, el primero de ellos, hola, no, ese no es el primero de ellos, amén, lo pongo yo entonces. Debemos inyectar a nuestra vida esperanza, debemos inyectar a nuestra vida esperanza. Viste que cuando vas por la calle, o vas al súper, ahora tengo la bendición a veces de hacer las compras. Y wow, cuando estás esperando que te atiendan, qué desesperanza tiene la gente. La plata no alcanza para nada. ¿Alguien escuchó esto alguna vez? O a mí solo me pasa en mi barrio está, ¿no? Son las abuelas de mi barrio que piensan, ¿cuánto está la banana? 600 pesos la del Ecuador. Dicen las abuelas, ¿por qué? El zapallo, y 400, mira cómo estoy actualizado con los precios, ¿no? El zapallo, 400, y hay algunos que escuchás y dicen, ya no se puede vivir. ¿Sí o no? ¿Alguien escuchó esto alguna vez? En alguna cola. Yo me imagino los que hacen la cola para ir a cobrar la jubilación. Pobres abuelos, ¿no? Que estoy desesperado, no me alcanza la jubilación para solamente poder comprar los remedios. Y encontramos que en el mundo la gente está desesperada. La gente está perdiendo la esperanza. ¿Sí o no? ¿Cuántos notan esto? ¿O soy yo solo que lo nota? A ver, levanten la mano los que notan que hay desesperanza. La gente está desesperanzada. La gente no tiene una respuesta. La gente piensa que, yo a veces le pregunto a la pastora, digo, ¿con cuánto bajo para hacer las compras? Y no, 200, 300 pesos. No más. Bueno, decir que gracias a Dios tiene siempre unos vueltitos ahí en el pantalón, ¿no? Y damos gracias a Dios y digo, Señor, qué fe que tiene tu siervo, ¿no? Porque lo que era 300 se multiplica y se transforma en 900. ¿Sí o no? Nos pasa, pero a veces hallamos que la gente no tiene esperanza, pero también hallamos muchas veces que nosotros, hermanos, no hay esperanza. Nos sumamos a la aflicción, nos sumamos al lenguaje, nos sumamos a la situación del mundo. En la iglesia parece que somos todos súper espirituales, ¿sí o no? En la iglesia cantamos, danzamos, saltamos, ministramos a Dios, la fe viene sobre nuestro corazón, bebemos del manantial, pero en el día de mañana, ya cuando salimos de este lugar, realmente tenemos que seguir guardando la esperanza. Y una de las formas es que debemos inyectar a nuestra vida esperanzas. ¿Cómo hago yo para inyectar la esperanza? Porque sin esperanza la vida se hace cuesta arriba, ¿sí o no? Se hace cuesta arriba. Alguien que no tiene esperanza en cómo va a desarrollar su negocio, ya empieza fracasando antes de que comenzara. Uno de los principios para poder establecer un negocio, para nosotros los cristianos, para usted, para poder desarrollar un negocio, usted sabe que tiene que estar sembrando por lo menos en su negocio 5 años. ¿Cuántos sabían esto? Son 5 años aproximadamente los cuales usted tiene que sembrar y sembrar. Pero nosotros, como somos tan gente de fe, abrimos un negocio y le decimos, Señor, tenés que bendecirlo. Cuando hay un proceso de madurez y de desarrollo comercial para que yo pueda comenzar a obtener ventas. Y cuando eso no ocurre, viene la desesperanza, viene el dolor, viene la aflicción y viene el desasosiego que tenemos hacia Dios. Dice, porque en el Salmo 124:5, por favor, Salmo 124:5,
nos dice lo siguiente: clamé a ti, oh Jehová, y dije, escuche esto, hermano, dice, clamé a ti. No tan solo en este verso dice oré, en este verso dice yo me acerqué, sino que la expresión del salmista dice yo clamé. Cuando una persona está desesperada, ¿qué hace? Grita, clama, patalea, ruega, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos vivido momentos difíciles en nuestra vida donde todo se desmoronaba y tuvimos que tirarnos de panza al piso y comenzar a gritar, a pedir socorro, a pedir auxilio? Mi oración no era suficiente, sino que tuve que tomar una actitud totalmente diferente, una actitud de clamor. El salmista nos enseña y nos dice, clamé a ti, oh Jehová, y dijiste tú, y dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Señor, tú eres mi esperanza. Cuando yo ministro y leo la palabra de Dios inyecta fe a mi interior, inyecta fe a mi vida y comienza a generar esperanza, porque mi vida no está basada en la realidad que yo veo, sino en la realidad que Dios tiene para mi vida. El mundo dice que cuando estaba en Egipto había hambre y en Gosén había, hermanos, alimento. Dicen que en Egipto había oscuridad, pero en Gosén las luces estaban encendidas. Dicen que en Egipto había muerte, pero en Gosén había vida. Nosotros tenemos un lugar en la presencia del Señor. Dice que somos como la niña de sus ojos, estamos esculpidos en la palma de sus manos. Somos, el Señor es nuestro refugio y el Señor es nuestra fortaleza. Inyectemos a nuestra vida esperanza. Hablemos, dice el apóstol Pablo, a medida que van pasando el tiempo del acercamiento, ámense entre ustedes, anímense los unos a los otros. Pablo dice en las cartas paulinas, dice, canten con himnos, con cánticos espirituales. Hermanos, inyéctense de esperanza. Inyectamos de esperanza, porque si la iglesia de Jesús no tiene esperanza, la gente de qué va a ir a buscar esperanza. ¿Sí o no? Si en tu barrio ven que vos tenés el mismo lenguaje que el otro, si en tu barrio el almacenero vos te quejás o yo me quejo como se queja todo el mundo, ¿qué esperanza estoy brindando a aquel que no conoce y no tiene esperanza? Yo debo inyectar de parte de Dios a este mundo que está sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Amén. Avanzamos y dice si no nos apartamos de nuestro Dios, porque muchas veces la falta de esperanza viene porque nos apartamos de Dios. Perdemos esa confianza, perdemos esa esperanza de que Dios puede hacer algo. Y van a suceder dos cosas interesantes si no nos apartamos de nuestro Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 26, 12, dice, ¿has visto al hombre sabio en su propia opinión? ¿No has visto al hombre sabio en su propia opinión? Proverbios, capítulo 26, 12. ¿Has visto al hombre sabio en su propia opinión? Mas esperanzas hay del necio que de él. Mirá vos. O sea que, si yo mantengo mi propia opinión, dice que el necio va a tener más esperanza que la que yo tengo. Eso es cuando yo me aparto de Dios, me separo de Dios. Cuando no tomo del agua del manantial que sacia, que refresca mi alma y mi espíritu. Cuando yo me alimento de fuegos extraños, cuando yo alimento mi vida de mezclas,
¿Sí? Estos días me decía la pastora, dice, ¿te diste cuenta la cantidad de aguas que hay? No sé si ustedes se dieron cuenta. Hay agua con gas, agua sin gas, hay agua con H2O. Hay una variedad de aguas. ¿No me llama la atención? Antes había una sola agua, la agua de la canilla. ¿Sí? ¿No? O de bomba, bien. Había esa agua. Ahora usted va al supermercado y encuentra una variedad de agua. No, volvamos al original, volvamos a la fuente, volvamos a nutrirnos del agua que sacia nuestro interior y que refresca nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo? Dice, ¿cómo crecer en la esperanza? ¿Cómo hago yo para crecer en la esperanza? ¿Cómo hago yo? Y bueno, es aprendiendo a confiar en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Muy pocos, y algunos hicieron así. O sea que no me vean a ver. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Está puesta tu confianza en Dios? ¿O está puesta tu confianza en el gobierno que quizás se va, se queda, no sé qué van a hacer los muchachos? ¿Tu confianza está en el ministro de Economía? ¿Tu confianza está en el dólar? ¿Tu confianza está en el euro? ¿Está caído el euro? ¿Está bajo? ¿Sí o no? Algunos apuestan a la bolsa, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Tu confianza está puesta en que no vas a llegar a fin de mes? La confianza nuestra debe estar depositada siempre en Dios. Debemos alimentarnos de Él y colocar nuestra confianza en Él. Lo segundo que quiero que veamos es cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios, el punto 2, cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios, es ahí donde nosotros perdemos la esperanza. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, cuando me separo de la fuente, cuando me separo de aquello que me alimenta, cuando comienzo a operar en mis propias fuerzas, cuando comienzo a confiar en carros y en caballos, cuando pongo mi confianza en lo exterior, es ahí cuando nuestra esperanza comienza a debilitarse. Cuando no me alimento de la palabra, la fe va muy ligada a la esperanza, son primas hermanas, compañeras, ahí van ligaditas la una con la otra, la fe juntamente con la esperanza. Y la fe viene por el oír, y el oír, ¿por qué viene? Por Netflix. ¿No? ¿Por la? ¿Cuántos están acá? Gloria a Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando yo me nutro de la palabra, estoy en el lugar correcto que Dios tiene para mí. Muchos cristianos, al no encontrar su propósito, porque la esperanza a mí me lleva a un propósito. Les estaba diciendo en estos días que me fue de tanta bendición, hoy tuve reunión con los pastores el día jueves, y muchos de ellos ministraban y decían, y yo me alegraba tanto, ¿no? Porque decían lo siguiente: el éxito no está en tener miles de almas, ¿no? Qué bueno escuchar eso de los pastores. El éxito no está en los grandes templos o en las grandes congregaciones. El éxito, muchos de ellos llegaron a la concordancia de decir, el éxito está en hacer la voluntad de Dios, en perseguir el propósito de Dios. Cuando yo entiendo en mi vida el propósito de Dios, mi vida comienza a tener esperanza. Si yo no entiendo para qué Dios me salvó, para qué Dios vino a mi vida, yo no voy a tener propósito. Hay una realidad espiritual que tenemos que entender, que por medio de la pandemia muchos han seguido de largo y han ido a la presencia de Dios. ¿Usted lo notó eso? Nosotros que estamos en la unión de las asambleas de Dios, es impresionante la cantidad de pastores que han fallecido por el tema del COVID.
Ahora yo sacar una reflexión y digo, qué maravilloso, porque si el Señor nos permitió hasta ahora, bueno, no sé mañana, pero si el Señor me permitió hasta ahora guardarme, protegerme, cubrirme, de no partir de su presencia o de partir de la tierra, no de su presencia, de no partir de la tierra, es porque tengo que entender que Dios quiere hacer algo por mi vida. ¿Cuánto dicen a mí? Alicia, ya habían sacado el pasaporte. Ya estaban ahí. ¿Y por qué Dios te dejó? Hay un propósito. ¿Por qué a mi compañero de al lado? ¿Por qué a mi vecino? ¿Por qué a los del edificio los tocó? Y sin embargo estoy aquí. Y eso a mí me da esperanza de saber que Dios tiene un propósito eterno sobre mi vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si usted lo cree así, denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Como cristianos tenemos que entender que Dios tiene un propósito que no es terrenal, un propósito que es eterno. Cuando yo entiendo el propósito de Dios para mi vida, encuentro que tengo esperanza. Mientras que yo esté en la tierra divagando, seré, no seré, iré para allá, volveré para acá, al norte, al sur, al este y al oeste, mi vida carecerá de un propósito y carecerá de esperanza. Pero cuando yo tengo un objetivo claro, mi propósito comienza a generar en mi interior esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la falta de esperanza trae dos cosas que son interesantes. La primera es que perdemos los sueños, no el sueño, bueno, el sueño también se pierde, porque en los momentos de desesperanza, wow, se pierde el sueño, no podemos dormir en paz y tranquilos. Pero yo me refiero a los sueños que tenemos por delante, a los sueños de proyección, de desarrollo, a los sueños que tenemos como familia, lo que anhelamos, a lo que deseamos. ¿Sí? Cuando nos apartamos, cuando nos separamos, cuando nos alejamos, viene esta pérdida de sueño, pero también viene la pérdida de la visión. Mi visión ya deja de ser clara. ¿Se acuerdan que había un ciego llamado Bartimeo? ¿Se acuerdan? Lo predicamos. Y Bartimeo no tenía vista, pero tenía una garganta impresionante. Esto me enseña que debo utilizar aquello que el Señor me ha entregado. Si a veces no tengo vista, pero tengo una voz potente, a veces no tengo fuerza, pero tengo ganas, tengo anhelos, tengo deseos, a veces no tengo recursos, pero la Biblia dice que yo tengo un Dios que tiene todos los recursos, que es dueño del oro y de la plata. ¿Sí o no? Y Bartimeo, hermanos, estaba al costado del camino y había perdido la vista en un momento de su vida. Cuando Jesús le pregunta, ¿qué querés que te haga? Si Jesús me dice en ese momento, ¿qué querés que te haga? Yo saco el rollo de 320 metros y no me alcanza, ¿no? De decirle, Señor, todas mis necesidades. Pero Bartimeo le dijo, Señor, que recobre la vista. He perdido la visión. Igual que si Bartimeo estaba desesperanzado, pero un día escuchó. Un día, decí conmigo, un día escuchó que Jesús venía por el camino. Que Jesús venía por el camino. Y cuando Jesús venía por el camino, Bartimeo dijo, a esta no la voy a dejar escapar. Yo escuché que este Jesús anda haciendo milagros aquí, allá y allá. Está resucitando muertos, está dando vista a los ciegos, está sanando a los leprosos. Cuando Bartimeo escuchó que Jesús venía caminando, dijo, yo esta no me la pierdo. El corazón de Bartimeo se llenó de expectativa y comenzó a gritar. Hay alguien en esta mañana que quiera gritar porque Jesús está en este lugar y quiere hacer algo por su vida. Hay alguien en esta mañana que quiera decirle a Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hay alguien que en esta mañana se pare en el camino, escuche que Jesús está en este lugar y diga, Jesús, yo necesito un milagro sobrenatural sobre mi vida, mi hogar y mi familia.
familia, pero alguien tiene que gritar. Alguien tiene que gritar en esta mañana. Alguien tiene que levantar su voz. Nadie tiene que quedar desapercibido. Nadie tiene que dejar que Jesús pase de largo. Uno de los grandes problemas de la iglesia es que sabemos que Jesús está, pero Jesús dice: yo quiero hacer algo en tu vida. Yo quiero tocarte. Yo quiero sanarte. Yo quiero cambiar tu situación. Pero nos quedamos callados y nos quedamos inertes y nos quedamos paralizados. Pareciera que no fuéramos pentecostales, pero el Señor está diciéndonos en esta mañana: grita tu necesidad. ¿Qué querés que yo haga sobre tu vida, sobre tu hogar y tu familia? ¿Qué es lo que querés que yo haga? Dice el Señor. No te quedes callado, comenzá a gritar: hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra que Bartimeo recobró la vista. Pérdida de sueño y pérdida de visión. Hay que vivir en el propósito de Dios y obtendremos un enfoque claro de nuestra vida. Obtendremos un enfoque claro de nuestra vida. En el libro de Job, capítulo 11, verso 18. Job, capítulo 11, verso 18, 28, no, 28. Dice: tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. ¡Wow! Este joven que tenía la hija más hermosa, este joven que no había perdido nada, este joven que la pasaba piola, este joven que tenía toda la riqueza, este joven que era prosperado y bendecido, puede hacer este clamor y este ruego, donde dice la Escritura: tendrás confianza porque hay esperanza. Lo dice alguien, hermanos, que había perdido todo. Lo dice alguien que no le había quedado nada. Dice que le había quedado una mujer y una teja para aguantarle las llagas que tenía. Lo único, sus amigos no lo aconsejaban bien. Sin embargo, ahora dice: hermanos, tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y vas a dormir seguro. Job estaba diciendo: yo te aseguro, no importa por la situación que me tocó experimentar o vivir, no me importa la situación. He perdido mis hijos, he perdido mis hijas, he perdido mi territorio, he perdido mi ganado, lo he perdido todo, pero yo puedo asegurarte que en Dios hay esperanza, que dormirás seguro. El Señor que tenemos es un Dios de esperanza. Cuando dicen gloria a Dios y a su nombre, dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. ¡Aleluya! Los reyes pusieron su confianza en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, por favor, verso 5, nos dice así la palabra del Señor: un rey que puso su esperanza en Dios. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Dice que Ezequías, rey de Israel, no puso su confianza en el ejército, no puso su confianza en los carros, no puso su confianza en los caballos, sino que nos remite la palabra de Dios y nos dice, capítulo 18, verso 5, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¡Aleluya! Poner tu esperanza en el Señor. Estás en crisis, estás en problema, estás desesperado y desesperada. Hay aflicción, hay palabras que todavía no se han cumplido, hay situaciones que todavía no han sido cambiadas. Poner tu esperanza en el Señor. Poner tu esperanza, porque vienen tiempos, hermanos, de regocijo sobre la iglesia de Jesucristo. Y último punto para ir terminando y concluyendo: ¿cómo hago para conservar esa esperanza? Cuando yo estaba hablando esto casi a la 1:30 de la mañana, ¿cómo conservar? Digo, viste, lo primero que te viene a la
salsita de tomate, ¿no? Agarro lo meto en la esperanza, la pongo una conserva, ¿no? Sí, eran las cosas locas, ya estaba cansadísimo a esa hora, ¿eh? Tenía que ganas de ir a casa, ir a descansar un ratito, ¿eh? Pero debemos, como dice, ¿cómo conservar la esperanza? ¿Y cómo hago para conservar la esperanza? Lo primero que yo hago es tener un cambio de actitud. La actitud marca los grandes cambios. Tu actitud determina o tu victoria o tu derrota. La actitud. Muchos dicen que el diablo, Satanás, no cambia las estrategias con respecto a aquellas cosas que él ejerce sobre nosotros, sino que somos nosotros que tomamos actitudes totalmente diferentes. Cuando vemos la tentación y estamos llenos del Espíritu Santo, hacemos como dice la palabra de Dios, huimos y nos vamos, ¿sí? Ahora, cuando estamos flojos de papeles, ¿sí? Vemos la tentación de a poquito. No, yo lo domino, no, yo tengo el control, no, un poquito más, avanzo. Bueno, se te prende el farol de amarillo, ¿viste? Pero está amarillo, que te decís, ¿no? Cuidado. ¿A cuánto les aparece el semáforo? Yo tengo un semáforo acá. No sé cuántos tienen un semáforo. Nadie tiene un semáforo. Yo tengo un semáforo acá, que está verde, amarillo y rojo. Y a veces está el amarillo. Yo le digo, Señor, yo tengo el control de la situación. Y avanzo, ¿no? Y le doy para adelante. Y se me empieza a poner naranja. Hasta que se pone rojo. Cuidado con esto. Tenemos que tener un cambio de actitud con respecto al pecado. El pecado sigue siendo pecado. El pecado sigue trayendo maldición a la familia, a la vida y a la familia. El pecado nos separa del Señor. El pecado dice que nos aleja de la santidad de Dios. Algunos le llaman desliz, otros le llaman tentación, otros le llaman caída. Nosotros le llamamos, como dice la palabra de Dios, pecado. Alguien dijo, si no mal recuerdo, un hombre de Dios llamado David Wilkerson, que él le pedía a Dios en su santidad, en su búsqueda de santidad, le decía, Señor, que yo llegue al grado de búsqueda para contigo, de relación, al nivel que yo llegue a odiar al pecado. ¡Wow! Claro, David Wilkerson murió, pasaron 2 años. Estamos en otro tiempo, ¿sí o no? Ya no ves, hay algunas publicaciones que dicen no hables del pecado. Me tocó ministrar en Bahía Blanca en una junta de pastores y me dijeron no hables de esto, no hables de esto, no hables de esto, no hables de lo otro. Y entonces le dije al presidente de los pastores, digo, ¿de qué querés que hable? No, porque tenemos congregaciones de acá, tenemos congregaciones de allá y tenemos congregaciones y no queremos que se sientan ofendidas. Y bueno, entonces digo, hagamos un arroz con leche. Pero tenemos que hablar las cosas como son. Tener un cambio de actitud. En el libro de Lucas, por favor, capítulo 15. Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Miren lo que nos dice la palabra del Señor, del verso 17 al verso 18. Y volviendo sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí yo perezco de hambre. Verso 18. Me gustó esta expresión que muchas veces hemos leído. Pero miren lo que dice la palabra. Verso 18. Me levanté
levantaré y iré a mi Padre. No cambie de actitud. Era una realidad que estaba comiendo de lo que sobraba de los cerdos. ¿Se imagina usted? Estaba alimentándose de eso. Vuelve en sí. Pero él tuvo un cambio de actitud. Dijo, no es posible que yo siga viviendo en esta situación. No es posible que en mi vida yo siga alimentándome de la inmundicia y de la porquería de los cerdos, sino que me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Actitudes que marcan la diferencia, que nos llevan a conservar la esperanza. Usted conoce el final de la historia. Cuando él tomó la actitud de cambiar, dice que el Padre lo estaba esperando de lejos con los brazos abiertos. Yo pregunto, ¿cuántos días habrá estado ese padre saliendo por el camino para ver la figura de su hijo en la casa? ¿Se imagina usted? ¿Cuántas madrugadas, cuántas mañanas, cuántas tardes el padre salía al camino para poder recibir a su hijo? Y cuando aquel cambió la actitud y dijo, iré a la casa de mi padre, el padre estaba preparado para recibirlo. Y quizás yo me imagino, ¿no? Yo soy muy imaginero, pero me imagino que cuando se divisaba solamente una sombra, el padre decía, ese es mi hijo. Yo no sé por la forma de caminar, ¿no? Por la forma de choquear, no sé qué es lo que sería. Por la vestimenta no creo. Pero hay algo que marcaba y el padre conocía que su hijo había cambiado de actitud. Para conservar la esperanza tenemos que tener cambio de actitud. No tenemos que tratar de ser como veníamos, sino que tenemos que tener una actitud totalmente diferente. ¿Cómo conservarla? Tenemos que aprender a dominar algo que Santiago dice que es un pequeño miembro, pero que gobierna todo el cuerpo. Tenemos que refrenar nuestra lengua. Tenemos que refrenar. Hay un elemento que está, creo que en cada una de nuestras casas, que es como un micrófono. ¿Viste que es como un micrófono? Siempre digo que no hay peor cosa que dar el micrófono a un pastor. ¿Viste? Le das un micrófono a un pastor y sonaste. Pero hay un micrófono que cada uno de nosotros tenemos en nuestra casa y que nos invitamos comúnmente a la mesa de nuestro hogar. ¿Cuál es? El mate. ¿Sí o no? Y nos juntamos alrededor del mate. ¿Sí? Y a veces se nos va la lengua. El jueves compartíamos con los pastores qué es lo que nos ha pasado, que en Mar del Plata hay casi 80.000 almas. Escuche bien esto, por favor, porque quiero que usted me ayude, yo voy a llevar esta carga. Hay 80.000 creyentes que no congregan en ninguna de las iglesias de la ciudad de Mar del Plata. 80.000 almas. ¿Escuchó? Ayúdenme a llevar esta carga. Mi carga, desde que me convertí al Señor, fueron esas almas que un día pasaron por la campaña del 84 y que nunca ingresaron a una iglesia. Hoy se está diciendo que 80.000 almas en la ciudad de Mar del Plata no congregan en ningún lado. Tremendo. Y decíamos los pastores, ¿en qué hemos fallado? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Que no hemos podido capitalizar esas 80.000 almas para que estén nuestras iglesias atestadas de almas, porque no tenemos iglesias de 20.000 o 30.000 miembros, o de 5.000 miembros. No tenemos 100 iglesias de 1.000 miembros. Interesante.
nosotros, hermanos, a que tengamos un cambio de actitud, pero también decíamos que nos hemos acostumbrado a hablar mal el uno del otro. Yo soy mejor que el otro pastor es esto, el otro pastor es otro. Y lo paso al plano personal. Muchas veces nos rodeamos nosotros y no refrenamos nuestra lengua. Y cuando no refrenamos nuestra lengua, no podemos conservar la esperanza porque nuestra lengua tiene poder. Tenemos poder para bendecir. Yo cuando estaba hablando esto me acordé cuando hicieron el aniversario de la entrega del lorito y nuestros hermanos cantaron la bendición. Y la bendición es hablar bien de alguien. Cuando yo bendigo, Dios te bendiga, estoy hablando, bendecir es hablar algo bien del hermano, bendecir a tu hermano. Hablarlo, a ver, soltarle algo a tu hermano, hablarle algo bien a tu hermano. Vamos. Marcela, qué bella que estás. Te bendigo en esta mañana. Vamos, decir algo, bendecir a tu hermana, o a tu hermano. Soltar una palabra de parte del Señor. Vamos, colaboremos todos en esta mañana porque todos hacemos la reunión del Señor. Pero bendecir a tu hermano, decirle, che, Dios tiene un futuro extraordinario para tu vida. Lo que Dios prometió se va a cumplir. Amén. El milagro que necesitas viene en camino. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios tiene preparado se va a realizar para la gloria del Señor. Porque el único que se glorifica no somos los hombres, sino que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él atribuimos toda la gloria. Amén. Con una palabra, con la boca bendecimos, pero con la boca también maldecimos. Hablamos mal del hermano. Hablamos mal del prójimo. A veces nos podemos hablar mal del vecino. Sí, pero también estamos maldiciendo. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado, tenemos que cambiar nuestro lenguaje para poder conservar la esperanza. Debemos ser gente de fe. ¿Cuánta gente de fe hay en este lugar? ¿Cómo sabes que tenés fe? ¿Cuántos kilogramos de fe tenés? Porque dice la Biblia que tenemos, lo dice la palabra de Dios, que tenemos una medida de fe. ¿Cómo es tu fe? Ayer decían, el pastor decía sobre la fe de Palito Ortega. Y algunos cristianos tenemos la fe de Palito Ortega. ¿Se acuerdan que cantaba Palito Ortega sobre la fe? Yo tengo fe, yo creo en el amor, no sé qué más, no me acuerdo más, ¿no? Pero a veces tenemos esa clase de fe. Pero la fe que tenemos que tener es la fe en el Señor Jesucristo, la fe en su palabra. Están establecidos en la misma. Amén. Debemos ser gente de fe. Y aunque mi hermano no sabía, pero yo uno de los puntos que tenía es que tenemos que activar nuestra fe. Muéstrame tu fe por tus obras. Activar tu fe, muchachos. Decir al que tenés a tu lado con todo amor, con todo respeto, activar tu fe. Activar tu fe. Pastor, ¿sabe la fe que tengo yo? Activar tu fe. Porque la fe sin obras es muerta. Tenés que activar tu fe. Si algo que el enemigo y la palabra que nos traía la pastora, es tiempo de hablar la palabra con denuedo, es tiempo de soltar la palabra, es tiempo de bendecir, es tiempo de ministrar la palabra de parte de Dios, porque cuando soltamos la palabra, dice hermanos allí en el libro de Hechos, que el Señor permite que con denuedo en su palabra, mientras vos te glorificás y haces sanidades y milagros, yo estoy convencido que la voluntad de Dios para este tiempo es manifestarse con poder y con gloria, iglesia. La voluntad de Dios es manifestarse a su iglesia, manifestarse a su futura esposa, manifestarse en ese tiempo a su novia, pero tenemos que activar la fe. Donde estemos, donde actuamos, tenemos que activar esa fe que el Señor ha colocado en nosotros. Porque lo que decimos
decimos, lo que hablamos, lo que soltamos, son semillas. Diga conmigo, yo tengo semillas en mi boca. Tengo semillas en mi boca, semillas de bendición. Y cuando yo suelto de bendición, van a cumplir el propósito por el cual el Señor nos mandó para la gloria de su nombre. Cuando yo suelto palabras sobre la vida de mis hijos, cuando yo suelto palabras sobre la vida de mi esposo o mi esposa, son palabras que algún día, hermanos, van a germinar sobre la vida de esa persona y Dios hará el milagro que esa persona necesita. Cuando dicen amén. Debemos ser gente de fe. Y termino. Y termino diciendo esto, que la vida es el 10% de las cosas que me pasan. Escucha esto. En la vida es el 10% de las cosas que me pasan y el 90% de cómo yo actúo sobre ellas. Qué interesante. ¿Escuchaste? Voy de vuelta. El 10% de las cosas que me pasan en mi vida son el 10%. El 90% son cómo reacciono ante ellas. Interesante, ¿eh? Esto lo dijo un famoso hombre que sabe de esto. Es tiempo de renovar la esperanza, iglesia. Es tiempo de renovar lo que Dios ha colocado en nuestro interior. Es tiempo de renovar la esperanza que el Señor ha colocado en cada uno de nosotros. Porque la esperanza a mí me determina y me lleva a la fe. Es tiempo de volver al original. Es tiempo de no tomar cualquier agua. De no ir al supermercado y elegir el agua que a mí me parece. Sino ir a la vertiente. Como decía la palabra de parte del Señor allí en el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 13. Dice, ellos dejaron al Señor manantial de agua viva. Nosotros no somos como ellos, sino que en esta mañana nos ponemos de acuerdo y vamos a nutrirnos de esa fuente de vida eterna. Yo no sé si usted necesita renovar la esperanza, pero yo en esta mañana, una vez más, quiero ir delante de su presencia y decirle, Señor, yo necesito de esa agua. No quiero otra. No quiero saciar mi sed con cualquier agua. No quiero agua saborizada, no quiero agua con gas. Quiero esa agua que sale de tu vertiente, de tu manantial, esa agua que sacia mi vida. Si en esta mañana estás dispuesto a que Dios renueve tu esperanza, me gustaría que allí donde estás, cierres tus ojos y que te acerques una vez más al Señor en esta mañana. Te acerques a la fuente de agua viva. Esa fuente en la cual dijo el Señor, el que tuviere sed y viene a mí, no tendrá sed jamás.